EZLN. Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Y si te dijera que el gobierno mexicano se enteró de que había una guerrilla armada? Solo cuando ya estaba ocupando municipios enteros. Esto no es ficción, esto pasó, y nadie lo vio venir. Hoy vamos a entrar a una historia real que cambió para siempre la política en México. Un levantamiento armado que estalló el mismo día que México entraba al primer mundo, con el TLCAN. Un grupo que apareció en televisión nacional con pasamontañas, rifles, comunicados y una voz que puso a México en pausa. Vamos a ver quiénes eran realmente, por qué se levantaron, qué pedían, cómo reaccionó el gobierno, qué se logró y qué sigue hasta hoy. Te prometo que cuando llegues al final, vas a entender por qué el EZLN no fue solo un grupo armado, sino un parteaguas en la historia moderna del país. Abrimos todos esos bucles ahora mismo. Los antecedentes que nadie estaba viendo. Para entender el levantamiento, hay que regresar décadas atrás. Y sí, aquí empiezan los datos duros. Chiapas antes de 1994. Según el INEGI, antes de los años 90 Chiapas era uno de los estados con mayor pobreza extrema en México. Más del 40% de la población hablaba una lengua indígena, especialmente celtal, tzotzil, chol y tojolabal. Las desigualdades eran brutales. Acceso casi nulo a salud, educación limitada y tierras controladas por caciques locales desde tiempos del Porfiriato. Desde los años 70 y 80, organizaciones indígenas ya estaban denunciando abusos, desplazamientos y falta de servicios. ¿Y por qué explota todo en 1994? Porque el Tratado de Libre Comercio, TLCAN, entraba en vigor el 1 de enero de 1994. Ese mismo día, el EZLN apareció con rifles y comunicados. ¿Por qué lo eligieron? Porque una de las reformas que el gobierno hizo para que México entrara al primer mundo, fue modificar el artículo 27 constitucional y con eso acabar con el ejido, una figura clave para las comunidades indígenas. Para ellos, esa reforma fue la gota que derramó el vaso. Y los zapatistas lo dijeron claro en su primer comunicado: hoy decimos basta. ¿Quiénes eran realmente? El EZLN. Aquí no hay mito, hay datos documentados. La organización interna surgió alrededor de 1983, en la selva lacandona. Fundado por un pequeño grupo de militantes de izquierda, principalmente del FLN, Fuerzas de Liberación Nacional, que se mezclaron con comunidades indígenas mayas. Con el tiempo, la mayoría de sus integrantes fueron indígenas celtales, tzotziles, choles y tojolabales. Su estructura era militar, pero su discurso combinaba marxismo, indigenismo y crítica al neoliberalismo. El rostro más conocido. El portavoz, subcomandante Marcos. Un profesor, escritor y estratega comunicacional que se volvió símbolo mediático mundial. Pero él mismo decía que, Marcos es una voz, no el líder. El mando real, según su propia organización, era colectivo, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, CCRI. El levantamiento del 1 de enero de 1994. A las primeras horas del día, cientos de insurgentes tomaron San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Altamirano, Las Margaritas, y emitieron la famosa Declaración de la Selva Lacandona, donde denunciaban pobreza extrema, explotación histórica, abusos de autoridades, falta de democracia, reformas neoliberales que dañaban a los pueblos indígenas. ¿Qué pedían? No era poca cosa. Trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, libertad, democracia, justicia. Todo eso aparecía textual en su comunicado. La respuesta del gobierno. El presidente era Carlos Salinas de Gortari. El país estaba estrenando el TLCAN frente al mundo. Y de repente, una guerra. Acción militar. El ejército mexicano respondió con fuerza. Hubo enfrentamientos en Ocosingo y otras zonas. Los reportes oficiales hablan de alrededor de unos 140 fallecidos, aunque organizaciones civiles han mencionado cifras más altas. En menos de 2 semanas, la presión nacional e internacional era tan fuerte, que el gobierno tuvo que decretar un alto al fuego. La sorpresa global. Periódicos como The New York Times, The Guardian y Le Monde publicaron titulares sobre el levantamiento en México. El mundo volteó a ver a Chiapas. El giro inesperado, de la guerra a la negociación. El gobierno nombró a un mediador, Manuel Camacho Solís. Y se abrió el primer gran proceso de diálogo que México había visto con una guerrilla activa. Las mesas de paz.
Durante 1994 y 1995 se realizaron varias rondas de diálogo. La más importante terminaría años después en los Acuerdos de San Andrés, firmados en 1996, donde se reconocía autonomía indígena, derechos colectivos, autogobierno, reconocimiento de culturas y sistemas normativos propios. Los acuerdos fueron firmados, pero nunca completamente cumplidos por el Estado mexicano, según organizaciones como CNDH, ONU y el propio EZLN. Aquí viene el conflicto central que mantiene esta historia viva hasta hoy. ¿Por qué? Si hubo acuerdos firmados entre el EZLN y el gobierno, México nunca los cumplió realmente. Esto se volvió la herida abierta que marcó la relación durante décadas. Porque mientras el país avanzaba con reformas económicas, los pueblos indígenas seguían enfrentando falta de servicios básicos, conflictos por tierras, presencia militar en comunidades, presiones de grupos paramilitares, documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en informes de 1994-2000. Y esto llevó al siguiente capítulo. El EZLN después del levantamiento, no se desarmaron, pero cambiaron. El EZLN se movió de ser una guerrilla ofensiva a convertirse en un movimiento político, social autónomo. No depusieron las armas, pero dejaron de realizar ataques. Las juntas de buen gobierno. En 2003 crearon los caracoles, sedes civiles de autogobierno indígena. Desde ahí manejan educación autónoma, clínicas comunitarias, cooperativas, proyectos agrícolas, redes de apoyo internacionales. Investigadores como Neil Harvey y Shannon Speed han documentado cómo estas estructuras operan fuera del sistema político mexicano, completamente independientes del gobierno. La estrategia mediática. El EZLN se hizo mundialmente conocido por algo que otras guerrillas no tenían: comunicación masiva. Publicaban comunicados que se viralizaban globalmente. Marcos enviaba textos con metáforas, cuentos, humor y crítica política. Organizaciones internacionales, ONGs y académicos viajaban para documentar el movimiento. Mientras otras guerrillas latinoamericanas desaparecían, el EZLN se convertía en símbolo global de resistencia indígena. 1997, Acteal y el momento más oscuro. El 22 de diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal, un grupo paramilitar asesinó a 45 indígenas tzotziles, entre ellos mujeres y niños. El gobierno negó vínculos con estos grupos, pero la CNDH, la Suprema Corte y organismos internacionales señalaron omisiones graves y falta de protección a comunidades simpatizantes del EZLN. Este hecho marcó para siempre la memoria del conflicto. 2001, la Marcha del Color de la Tierra. Después de años sin avances, los zapatistas tomaron una decisión histórica: viajar a la Ciudad de México. Más de 15 días de recorrido, llegando al Congreso. Pidieron que los acuerdos de San Andrés se integraran a la Constitución. El Congreso aprobó una reforma indígena, pero no como los zapatistas esperaban. Y entonces el EZLN se retiró del escenario nacional durante años. El momento donde todo cambia, 2003-2014. Mientras muchos pensaban que el EZLN había desaparecido, hicieron exactamente lo contrario. Construyeron algo enorme: autonomía real. Los caracoles funcionaron. Miles de familias viven bajo sistemas comunitarios con escuelas propias, clínicas sin gobierno, cooperativas agrícolas, justicia comunitaria, asambleas como máximo órgano de decisión. Esto fue documentado por académicos, periodistas y organizaciones internacionales de derechos humanos. Entonces llega 2014. El 1 de enero de 2014, a 20 años del levantamiento, el EZLN realizó una mega movilización silenciosa. Decenas de miles de zapatistas marcharon en Chiapas. Silencio total. Pasamontañas. Ni un grito. Solo presencia. Y quedó claro: no habían desaparecido, se habían fortalecido. La historia del EZLN no es solo un levantamiento armado. Es el resultado de siglos de desigualdad, invisibilidad y abandono. Es una señal de cómo un grupo indígena, con muy pocos recursos, logró poner contra la pared al gobierno mexicano, detener la guerra en menos de 2 semanas y abrir un debate global sobre derechos indígenas y autonomía. Hasta hoy, Chiapas sigue siendo complejo. Pobreza, conflictos territoriales, presencia de grupos criminales, tensiones políticas. Pero en medio de eso, las comunidades zapatistas siguen ahí,
con sus escuelas, sus clínicas y su visión de un México distinto. La pregunta final es inevitable. ¿Fue el EZLN un movimiento armado o un movimiento que obligó a México a mirarse al espejo? Tal vez fue ambas cosas.